Déjeme pedirle apoyo al maestro Paco Cruz para entender la magnitud del cinismo de Vicente Fox, que habla de la corrupción, que habla de este gobierno, que habla incluso de la oposición. A ver, este señor no es el que se jactaba de haber sacado al PRI de los Pinos y en algún momento pidió el voto por Enrique Peña Nieto para que regresara el PRI a los Pinos. Bueno, para hablar de estas cosas, saludo al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, que hay que recomendárselo a los panistas que dicen que el caso de la barredora es el caso más violento, más alucinante, más serio de corrupción gubernamental, olvidándose los panistas convenientemente de su superpolicía y de sus achichincles, porque ahí también estaba metido Cárdenas Palomino, el superpolicía de Felipe Calderón, que hoy está preso, sentenciado a 38 años de cárcel por sus arreglitos con el crimen organizado. Hay que recomendarles, pues, García Luna, El Señor de la Muerte, autoría del maestro Paco Cruz. Le recomiendo también Tierra Narca, y la guerra que nos ocultan el maestro Paco Cruz, siempre, siempre listo para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Sí se oye, sí, ¿verdad? Sí, sí me escucho bien. Sí, sí, te escucho bien. Sí, ¿verdad? De pronto tuve ahí como la sensación que no, pero buenos días, Vicente. Mira, a ver, ¿cómo empezamos? Es que primero, mira, déjame, el tema del día y ahora vamos con Fox. Primero vamos con el caso de Hernán Bermúdez Requena. Sí, sí, ciertamente, Hernán Bermúdez Requena va a pegarle a Morena, ¿sí? Y eso es un decir, ¿sí? Pero Adán Augusto López Hernández, lo dijimos aquí al principio, él no va a salir limpio, es clarísimo. Cometió errores, el principal es uno que él criticó, ¿sí? Él criticó a García Luna y a Felipe Calderón. Así que la responsabilidad que él le achaca a Calderón, pues él la tiene también porque él era gobernador. Él decía, y yo recuerdo incluso en el Senado, decía, ¿qué no sabía? ¿Por qué no investigó? Bueno, es lo mismo, ¿por qué no investigó a Hernán Bermúdez Requena? Hasta ahí. Así que este caso va a quemar a Dan Augusto. Aquí lo dijimos, Vicente, hace mucho, bueno, desde que el caso empezó a rolar, dijimos, Adán Augusto debe renunciar a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado de la República y eventualmente pedir licencia como senador de la República. Punto. Yo no creo que vaya a dar más. Ahora, ¿eso le va a pegar a Morena? No, no. Morena tiene tiempo mucho para hacer un control de daños. Es un control de daños bien. Bien, la popularidad que tiene Morena, la popularidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al mismo tiempo la, la, el fracaso, no es que no fracaso, sino la dinamitación de los partidos políticos de oposición, el PRI y el PRAN, le dan a Morena un margen suficiente para ese control de daños. Ahora, lo que no ve la oposición, Vicente, es que Hernán Bermúdez Requena puede convertirse en un misil para el PRI, para el PAN y para Movimiento Ciudadano. Si Hernán Bermúdez Requena decide hablar, sí, hasta hoy ha guardado silencio. Hernán Bermúdez Requena, los viejos comentócratas lo están viendo para, claro, los intereses de Morena, pero hay que tener mucho cuidado. Si Hernán Bermúdez Requena llega a un acuerdo con la Fiscalía General de la República, lo que va a hacer Hernán Bermúdez Requena, o lo que puede hacer, perdón, es hablar contra el PRI, ¿eh? Recuerda, él empezó a operar desde 1999, desde 99, así que ahí va a involucrar a Roberto Madrazo Pintado primero, se va a llevar entre las patas a Latinos para empezar.
a Roberto Madrazo Pintado le dio, trabajó con él. Sí, después Manuel Andrade Díaz, también del PRI. Luego Granier, también del PRI, gobernador. Sí, así que tiene, si empezó a operar en 1999, hay que tener mucho cuidado porque se va a llevar en las patas a todo el PRI, Vicente, más allá de que digan, no, pero ya, como dice Alito Moreno, no, eso es de personas, no, es el PRI, punto. Así que se va a llevar entre las patas, como dicen en mi pueblo, se va a llevar varias administraciones vistas y de por sí el PRI anda de capa caída. Entonces, ojo, mucho cuidado. Hernán Bermúdez Requena puede ser el último clavo en el ataúd del PRI y se puede llevar entre las patas a Alejandro Moreno Cárdenas. Luego, si Hernán Bermúdez Requena tiene toda esa información que creemos que tiene, porque también hay que decirlo, su siguiente objetivo puede ser el PAN. Si operaba desde 1999, le tocó bien en 2007 y 2008 la creación y formación del cártel Jalisco Nueva Generación de manos de Felipe Calderón Hinojosa y de Genaro García Luna. Y eso no lo aguanta el PAN, de por sí ya metido como cártel inmobiliario. Así, si Hernán Bermúdez Requena tiene información, pues va a dar la de Calderón, claramente. Calderón y Genaro García Luna. Genaro García Luna van a decir, está preso, está bien, pero Felipe Calderón está en España. Y si Hernán Bermúdez Requena habla sobre cómo se creó el cártel Jalisco Nueva Generación, finalmente la Barredora es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que Hernán Bermúdez Requena, lo mismo que Genaro García Luna, tiene datos, tienen informes. La diferencia es que Genaro García Luna está en Estados Unidos, pero Hernán Bermúdez Requena está aquí. Luego, mira, si alguien hizo un esfuerzo por capturar a Hernán Bermúdez Requena, fue el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Sí? Si la presidenta, que ahora tiene seguramente ya toda la información en mano, supiera que Bermúdez Requena tiene algo que pueda impactar en Morena, ¿a poco crees que lo habrían buscado o lo habrían pedido como lo pidieron? Primero en extradición, luego hicieron a un lado los documentos, Paraguay terminó por expulsarlo. Así que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene ya los pelos de la burra en la mano. Luego, si Hernán Bermúdez Requena habla sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿a quién le va a pegar? A Movimiento Ciudadano, a Enrique Alfaro Ramírez, al gobernador también actual. Puede convertirse en un misil que impacte en las bases de Movimiento Ciudadano, porque Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su sede en Jalisco, ¿va? A Movimiento Ciudadano, al PAN, y en lo último que quedan de las bases de los cimientos del PRI, Vicente, así que no se va a salvar Madrazo. Víctor Manuel Barceló Rodríguez, que también fue gobernador de Tabasco, tampoco se va a salvar. Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, yo te decía, pues, Andrés Granier Melo, Arturo Núñez Jiménez, gobernador del PRD en Tabasco. ¿Sí? Si operaba desde 1999 como hay, pues tiene toda la historia Hernán Bermúdez Requena, que es el mismo caso de Genaro García Luna, que siempre lo insisto, tiene toda la historia. Si habla, pues no le va a pegar a Morena porque no tiene nada de Morena. Ya lo habría hecho, ya Genaro García Luna, si tuviera algo contra Andrés Manuel López Obrador, lo habría dado en las elecciones pasadas y habría acabado con la carrera de Claudia Sheinbaum Pardo, habría acabado con Morena, con la 4T, pero es claro que no tiene nada. Bueno, es el mismo caso de Hernán Bermúdez Requena. Hernán Bermúdez Requena operó para el cártel Jalisco Nueva Generación y se quedó en Tabasco. Hasta ahí la información. Así que puede afectar a quién, al senador Adán Augusto López Hernández, pero hasta ahí, Vicente. Así que debe la oposición tener mucho cuidado, porque si está pidiendo que se le aparezca el diablo, se le va a aparecer, Vicente. Se le va a aparecer. Y
Sí, Vicente. Y fíjate otra cosa, Paco. ¿Cuánto le han criticado a Morena no usar su mayoría calificada para llevar adelante el caso de juicio político de desafuero contra Lito Moreno? ¿Cuántas veces he escuchado a gente que dice, bueno, si Jorge Romero es el líder del cártel inmobiliario, pues hay que ir con todo contra este personaje que en su momento también fue legislador? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, oye, y Ricky Riquín Canallín, Ricardo Nayar, ¿por qué no ha explicado cómo es que volvió solamente con fuero? En estos momentos es legislador, es senador del PAN. ¿Y cuántos personajes hay en el PRI, en el PAN, en el PRD que podrían ser llevados a juicio político? Lo menciono porque una diputada o exdiputada del PAN, Marilena Pérez Jaén Cermeño, presentó así, con todo el cinismo y con la mano en la cintura, solicitud de juicio político para lograr el desafuero de Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los senadores, de la bancada de senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena en el Senado de la República. ¿Está bien? Cada quien, ¿no? Me imagino que se han de sentir con los pelos de la burra en la mano para solicitar este juicio político. ¿Y por qué Morena se cruza de brazos para los temas que podrían llevarnos al, a este apartado tan escabroso para muchos que es el juicio político, en casos como el de Alito Moreno? O sea, a lo que voy es que no se vayan a dormir, porque la oposición mueve la patita, mi querido Paco. Vicente, bueno, sí, yo debo decirlo porque Morena ha sido muy tibio, un partido político muy tibio. Sí, de pronto tiene miedo a lo que digan o se hable de persecución política. Sí, y claro, también hay que decirlo, hay arreglos muy oscuros, ¿sí? Por ejemplo, del coordinador de la Cámara de Diputados con Alejandro Moreno Cárdenas, ¿sí? Ahí Ricardo Monreal es un hombre muy oscuro y tiene acuerdos con ellos, pero Morena ha sido muy tibio. El caso de María Elena Pérez Caén, mira, la verdad es que es una mezcla entre, digo yo, entre Xochitl Gálvez, Lili Telles y Federico Doria. Solo falta que lleve una denuncia contra cualquiera, contra los más de 200 diputados de Morena y contra todos los senadores de Morena. Así que Marilena Pérez Jaén es un chiste. Es un chiste, pero tú tienes razón en la observación. Si ellos lo hacen, ¿por qué Morena no? Pues porque hay personajes en Morena que le hacen daño a Morena, como Ricardo Monreal Ávila. Hay personajes en Morena que le hacen daño a Morena, como Adán Augusto López Hernández, son viejos resabios del PRI viejo. Alguna vez hemos comentado que si algo de bien o bueno le podría pasar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es deshacerse de Adán Augusto López Hernández, de Ricardo Monreal Ávila. Así que Morena ha sido un partido político muy tibio, Vicente, muy tibio, con Mario Carrillo, que también es un hombre que muy pragmático y también muy oscuro. O sea, sí hay en Morena casos de esos, Vicente, hay que decirlo abiertamente. Hay que decirlo, todo el mundo dice, pero es que estás atentando contra la 4T. No, hombre, hay que decirlo. Morena tiene un buen trecho para, yo te decía, para hacer un control de daños muy efectivo. La oposición está muerta prácticamente. Mira, no lo digo yo, lo dijo Vicente Fox y ahora sí vamos a citar lo dijo Reina Aide, Vicente, sí, que de pronto parece una broma, pero mira, si ellos mismos lo reconocen. Así que Morena ha sido muy, muy tibia. El caso bueno, mira, también lo criticamos aquí, uno de los errores políticos del presidente López Obrador fue no promover, él no tenía que promoverlo, porque no, pero pudo haber apoyado
la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Sí pudo haberlo hecho. Pero ya se fue López Obrador. Sí, eso no le quita que haya sido hasta este momento el mejor presidente que ha tenido el país, que ningún presidente civil le llegue ni a los talones, va. Pero ya se fue López Obrador. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué Morena no inicia juicios verdaderamente, o denuncias, o presentan denuncias para juicios de desafuero? Porque son muy tibios. Porque son muy tibios, porque no entienden la complejidad de lo que está pasando. De pronto yo tengo la impresión que ya están convencidos, pues la derecha ya se murió. Ya está muerta, ya la llevamos de a muertito de aquí a 2027 y así la llevamos de a muertito de aquí a 2030. Y ese es el caso, regresamos al mismo, Hernán Bermúdez Requena. ¿Sí? Oye, Paco, a ver, Sí, pero yo sí, no me quiero Vicente. salir del tema Vicente Fox, porque Vamos a... estos hablan como si tuvieran toda la autoridad moral. Y hablando de tibieza, ¿cuántos años llevamos de gobierno de la 4T? Los de Andrés Manuel López Obrador y este año de Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué ya no hablamos de los Vibriesca? ¿Por qué ya no hablamos de los hijos de Martita Sagún? ¿Por qué ya no hablamos de estos personajes que definitivamente no son blancas palomitas y que serían un cerradón de hocico a Vicente Fox para que, no sé, perdón por interrumpirte? No, Vicente, regresemos. Yo te dije, vamos a dividirlo en dos partes. Es importante dilucidar el caso de Hernán Bermúdez Requena, porque todo el mundo piensa que le va a pegar a Morena, y yo tengo otro punto de vista. No, no necesariamente. Le va a pegar al PAN, le va a pegar al PRI y a Movimiento Ciudadano. Así que yo digo, cuidado con lo que piden. En el caso de Vicente Fox, Vicente Fox es un chiste, Vicente. Yo cuestiono, no ahora, hace mucho, que comunicadores como Loret, que yo digo es un criminal, debía estar en la cárcel, pero bueno, comunicadores como Loret, la misma Carmen Aristegui, han recurrido a todos estos personajes que quebraron al país, que lo saquearon, que lo depredaron. Vicente Fox debe estar entre los peores presidentes de este país. Y mira, hablando de corrupción, por ejemplo, yo recuerdo, estabas hablando de las cabañas, ¿cierto? Del maestro Miguel Vadillo. Bueno, cuando construyeron aquellas cabañas, Marta Sagún pedía joyas, autos, porcentaje de los contratos que otorgaba el gobierno, pero ya se les olvidó. ¿Por qué? Pues porque Vicente Fox, como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, gobernaban para la prensa. Le daban lo que pedía, algunos más, otros menos, pero ahí está el caso del Cerro del Chiquihuite. Se la quitaron a uno, pero se la dieron a Salinas Pliego en el gobierno de Vicente Fox. Vicente Fox, cuando llegó a la presidencia de la República, tenía 10,000 pesos, hasta que se lo inventó el Yunque. ¿Sí? ¿Y cómo salió? Salió millonario. Hay que ver el Centro Fox, hay que verlo nada más. Eh, Eh, ¿Cuánto se llevaron por la obra de remodelación de las cabañas? Por lo menos 62 millones de pesos. Y Marta llevaba ahí su respectivo porcentaje. Sí, Marta nunca traía a sus hijos de lado, pero hay que ver cuánto, por ejemplo, oceanografía, ¿sí? Sí, era la empresa, ¿no? Oceanografía. ¿Cuánto se llevaron eh, los Vibriesca? Pues por lo menos negociaron contratos y los intermediaron por más de 5,000 millones de pesos, Vicente. Yo recuerdo cuando los hermanos Vibriesca se compraron un departamento de $250,000 en efectivo en Houston. Sí, Manuel y Jorge Alberto Vibriesca Sagún, los hijos de Marta Sagún, hicieron negocios, pero para echar para arriba, negocios sucios, negocios. Ellos negociaron los contratos con Oceanografía directamente, los gestionaron, hablaron con directivos de Pemex.
y de pronto Oceanografía se convirtió en una de las principales proveedoras de servicios de Pemex. Así que eh, la fortuna de los Briviesca Sagún creció, pero como pan con levadura, Vicente, dicen en mi pueblo, ¿sí? Así que cuando yo recuerdo mucho que en una época la función pública inhabilitó por 1 año y 9 meses a, a Oceanografía, porque no cubría porcentajes mínimos requeridos para realizar contrataciones públicas. Pero ahí obró la mano mágica de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Viviesca Sagún. ¿Por qué nadie habla de esta corrupción o la corrupción en las cabañas o la corrupción, recuerda, las toallas de miles de dólares? ¿Por qué nadie habla de esto? Pues porque también los periodistas se beneficiaron de ello, Vicente, ¿sí? Se beneficiaron de ello. Ya lo hemos dicho aquí, muchas veces. ¿Cuánto dinero les entregó Calderón a los medios? Más de cerca de 50,000 millones de pesos. ¿Cuánto les entregó Peña? 51,000. ¿Quién iba a juzgar a los Briviesca? Y como venía la corrupción histórica, qué iba a decir Peña si del gobierno de Felipe Calderón y de Vicente Fox? Si hay que ver cómo es. Si uno mira, hablar de corrupción en este país del PRI y del PAN es violentísimo, pero podemos decir uno es más corrupto que otro. Pero si hay un presidente vinculado a la corrupción, es Enrique Peña Nieto. Porque yo lo he platicado, Vicente, lo he platicado porque además lo viví y fui testigo. Cuando Peña Nieto era gobernador, por ejemplo, yo vi arriba a Palacio y llegar a Palacio de Gobierno en el Estado de México, que ahí estuviste ahí frente casi, sobre la Avenida Lerdo, entraba al despacho de Enrique Peña Nieto, bajaba y comía tortas ahí en la vaquita que está cruzando la plaza, comía tortas y a los 3 días o 4 escribía que Peña era un estadista cuando yo había documentado que era narco, que él controlaba el narcotráfico en el Estado de México como gobernador, que había asesinado a su esposa, que era un ladrón, que se habían robado, habían hecho magia para desaparecer como 50,000 millones de pesos de la deuda del Estado de México. Así que, ¿quién iba a escribir contra o a investigar a los Briviesca? Nadie. ¿Quién iba a investigar a Amado Omar Yáñez Correa, fundador de Oceanografía, y Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, y los tratos con los Briviesca? Nadie, Vicente. ¿Por qué? Porque hay un interés. Ahora, puede ser que de pronto hablen de corrupción. Sí, pero la intencionalidad en este momento es pegarle a Morena. Hay en la vieja prensa un odio nacido primero de que les quitaron los privilegios. Claro, Todos, claro. absolutamente, todos. Y luego otro interés de que regresen esos privilegios, Vicente, de que regresen. Así que hay una especie de conspiración para, primero, tratar de desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, se pasaron 6 años y no lo lograron. Ahora hay una especie de conspiración de la vieja prensa y de sus periodistas de conspirar para tratar de desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que no van a mencionar todos estos casos, no van a mencionar la corrupción de Marta, no van a mencionar la corrupción de Vicente Fox, no van a mencionar la corrupción de nadie, Vicente. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque no quieren, porque ellos fueron beneficiarios de la corrupción. Mira, qué bueno, Miguel Vadillo documentó todo eso, Vicente. Oceanografía, los contratos en la para remodelar las cabañas, del que Marta se llevó su buena tajada, y todavía no era la esposa de Vicente Fox, Vicente, nada más hay que aclararlo. Tampoco van a mencionar, por ejemplo, los viejos periodistas cómo la extrema derecha religiosa llevó al poder a Vicente Fox, el Yunque en concreto. El Yunque se convirtió parte del gobierno de Vicente Fox. ¿Quién va a hablar del Toalla Gate? Nadie.
¿Por qué? Porque el interés de esa vieja prensa es golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, golpear a la 4T, golpear a Morena. Y bueno, Morena, ya lo decíamos aquí, tiene abiertos flancos. ¿Por qué? Por la misma desidia. Mira, es como cuando tú vas Claro. ganando un partido como por 200-0. Dices, no, estoy 200-0. Los goles que metan no me importa. Pero sí debe importar, Vicente, porque eso hace ruido. Hace mucho, por ejemplo, Morena debió haber permitido, porque era lo legal y lo decente, llevar a juicio político a Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y esos fueron arreglos sucios con Ricardo Monreal Ávila. Así que hay que tener cuidado, Vicente. Pero eso es, pues la corrupción del PAN, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, está bien documentada, Vicente. Me imagino que ahí llegó el maestro Jaime Hernández y que anda ahí con prisa de hablar, pero este, Ya llegó también Norman, Norman Pearl, ya llegaron. Oye, a ver, para escuchar a Norman Pearl, fundador también del espacio de lunes a viernes de 7 a 9, en el duelo de los bastonazos con Paco, Jaime y Norman, en el canal de Norman Pearl TV, antes de ir con el maestro Jaime Hernández, por décadas corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, y fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. A ver, me da mucha pena decir, se los dije, se los dije.